Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie acerca de los temas generales de la fe. O sea, lo que hemos hecho en esta serie es revisar varios temas diferentes y hay varios audios de cada tema. En realidad, este es el audio número 57. Cuando lo pongamos en YouTube, pues los vamos a separar según los temas. Este será el último de estos audios. En el próximo audio vamos a dar comienzo a otra serie con un nombre diferente. Comúnmente los cristianos somos tan competentes que muchos vivimos sin saber cuál es la voluntad de Dios ni su beneplácito, como si solo nos importara cuando tiene que ver con asuntos que nosotros hemos determinado como muy importantes, o sea, cuando tenemos que tomar decisiones que consideramos muy importantes. Y es allí cuando buscamos el rostro del Señor. En realidad todo esto demuestra que lo que creemos es que Dios está listo para intervenir en los asuntos más importantes, lo que llamamos cosas grandes. Lo demás, pues podemos manejarlo. Hoy, Dios quiera, hermano, que usted, no se encuentre dentro de este tipo de cristianos. En realidad, lo que nosotros consideramos como cosas grandes a los ojos de Dios son cosas pequeñas. Pregúntese, ¿qué cosas tenemos que sean tan grandes a los ojos del Eterno, el creador y sustentador de todas las cosas? Las cosas grandes de nuestra vida son pequeñas a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios desea que nosotros le consultemos hasta el último de los asuntos. Lo que desea es una dependencia total. Comúnmente no nos gusta que nuestros hijos hagan nada sin nuestro consentimiento. Ahora piensa en el Padre Eterno. Por tanto, un cristiano no debe simplemente orar todos los días. Más bien debe orar y tener comunión con el Señor a cada momento durante todo el día. Antes de tomar la decisión de ir de vacaciones. Sí, o a dónde ir. O de cambiar de trabajo. Usted debería preguntarle a Dios, mire, yo deseo ir de vacaciones a determinado lugar. ¿Y qué piensas, Padre, al respecto? Después de haber orado, entonces podemos consultar nuevamente. ¿Cuándo debo ir? ¿Cuántos días debo ir? Oh, que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Así que es importante, hermano, Dios no teme que nosotros le molestemos. Así que debemos sentirnos libres para acercarnos a Él. Si hacemos esto, no solo seremos bendecidos en este asunto en particular, sino que también, y aquí está lo más importante, al buscar al Señor de esta manera, podremos tener más comunión con Él y como resultado seremos llenos de la naturaleza de Dios. Y ese en realidad es el fruto de ser guiados. Porque mientras somos guiados, vamos siendo llenos de su naturaleza. Mientras inquirimos en Dios, su naturaleza y sus elementos llegan a formar parte de nuestra constitución. Después que somos salvos, Dios desea que seamos llenos de Él y seamos semejantes a Él, de modo que su naturaleza, su vida y sus elementos lleguen a ser parte de nuestra constitución. Amados, de algo podemos estar seguros. Si una persona decide todo según su propio discernimiento, según su propia mente, su idea, si trata todos los asuntos usando sus propios métodos y toma todas las decisiones conforme a sus preferencias, cuando los demás entren en contacto con él, sentirán únicamente que es una persona competente, una persona que tal vez tiene una firme determinación, mucho conocimiento, pero no podrán sentir el sabor ni la presencia de Dios. Por el contrario, si una persona le consulta a Dios en todas las cosas, entonces espontáneamente la perspectiva de Dios llegará a ser su perspectiva. La naturaleza de Dios vendrá a ser su naturaleza. Y los elementos de Dios, sus elementos. Cuando alguien entre en contacto con Él, experimentará las cosas que son de Dios. Si vamos a una persona con regularidad y mantenemos contacto cercano con ella, sin que nosotros nos damos cuenta, llegaremos a parecernos a ella en ciertos aspectos. Un esposo y una esposa son el mejor ejemplo de esto.
Después de estar casados muchos años, empiezan a parecerse cada vez más. De igual manera, si un cristiano constantemente busca a Dios y tiene comunión con Él, entonces la naturaleza de Dios espontáneamente vendrá a ser la suya. Si un cristiano únicamente busca a Dios para que lo prospere, para que lo bendiga, para que tenga éxito, amados, eso es insignificante. Los que creen que el propósito por el cual los cristianos viven en la tierra es simplemente alcanzar éxito, recibir bendiciones, bienestar y complacencia en este mundo, no están considerando muy valiosa la salvación de Dios. Los cristianos no deben estar interesados en tener una carrera exitosa ni un camino próspero. Más bien deben preocuparse únicamente por mantener la comunión con Dios para que el Padre eterno que nos llamó pueda obtener lo que ha querido, para lo cual nos ha llamado. O sea que enfocarnos en ganar a Cristo, una ganancia de Cristo todos los días y a cada momento. Si un cristiano mantiene una comunión con Dios que es cada vez más íntima y profunda, podrá llevar aún la salvación a otros. Él mismo vendrá a ser una bendición para otros. Y a donde quiera que vaya, por donde se mueva, la salvación de Dios también irá y fluirá para alcanzar a otros por medio de él. A ese creyente que mantiene esa comunión con Dios cada vez más íntima y profunda, no le interesará o dejará de interesarle el éxito y la fortuna, sino simplemente que la salvación de Dios haya la manera de fluir por medio de él. Y un cristiano así, hermano, es un cristiano de peso espiritual. No es posible imitar o fingir esta clase de cristianismo. Si a diario tenemos comunión con Dios, la naturaleza de Dios, sus elementos espontáneamente llegan a ser parte de nuestra constitución. Asimismo, la salvación de Dios y las bendiciones podrán ser impartidas a otros por medio de nosotros. Por eso es que debemos, amados, acercarnos al Señor, orar, ser guiados por Dios a fin de que sus elementos lleguen a formar parte de nuestra constitución. En los años 1800, nació casi en los primeros años de 1800 y murió al final de los años de 1800. Vivió un hombre espiritual en Inglaterra llamado George Mueller. Él fundó varios orfanatos. Él nació en Alemania, pero se hizo ciudadano inglés cuando viajó a Inglaterra a predicar el evangelio. Su esposa también era inglesa. Cuando fue guiado por Dios para establecer un orfanato, él no realizó ninguna actividad para levantar fondos, sino que únicamente oró. Él era alguien que consultaba a Dios en todo. Era alguien que buscaba a Dios en oración todo el día. Por un lado, él administraba lo relacionado con el orfanato, pero por otro, él esperaba en Dios, tenía comunión con Dios y discutía todas las cosas con él. Se dice de él que cada vez que se reunía con alguien o trataba de resolver alguna dificultad, hablaba con las personas externamente, o sea, lo veían con su boca hablando con las personas y al mismo tiempo hablaba con Dios en su interior. No solo oraba por los asuntos, sino que aún mientras discutía los asuntos con otros, continuaba consultándole a Dios buscando su dirección. En su autobiografía, él dijo que antes de hacer cualquier cosa, le preguntaba a Dios si le agradaba cierto asunto. Y luego le preguntaba si quería que él fuera quien lo llevara adelante, si quería que él se encargara de eso. Pues era posible, según él, que Dios quisiera que algo se hiciera en el universo, pero no necesariamente por medio de él. Cuando entendía que Dios quería que él lo hiciera, la tercera pregunta que le hacía era ¿cuándo quería que lo hiciera? Y la cuarta pregunta es ¿dónde debería hacerlo? Y la quinta, ¿cómo hacerlo? Mueller le preguntaba a Dios estos 5 puntos y le presentaba a Dios, estos 5 puntos y preguntaba atentamente, Dios, ¿es tu intención hacer esto? Si tú no deseas hacer esto, entonces yo no tocaré el asunto ni haré nada. Un cristiano apropiado es alguien que aprende a vivir diariamente delante del Señor y que practica dejarse guiar por Él. Sí, un cristiano apropiado, amado, vive y mora con el Señor. El Señor es su amo, su complemento, su compañero.
Su mirada está puesta en el Señor como autor, consumador y fuente de su fe. Diariamente vive delante del Señor, anda con el Señor, mora con el Señor y descansa en Él. Un cristiano que vive de esta manera siempre será guiado por el Señor y tendrá presente al Señor y irá siendo constituido del Señor. Él sabrá lo que el Señor quiere que haga y dónde y cuándo hacerlo. Tal cristiano será alumbrado y lleno de la presencia del Señor. Muy fácilmente verá los problemas que surgen porque vive delante de Dios. Cada vez que nos encontremos con Él, tendremos la sensación de que estamos con Dios. Cuando usted entre en contacto con un cristiano que vive de esa manera, siempre, hermano, podremos percibir que Dios está presente en Él y sobre Él. ¿Y por qué es esto? Porque Él es una persona que tiene comunión con Dios y consulta con Dios en todo. Él no ejerce su propio discernimiento. Él no habla de sus propias opiniones. Él no dispone nada propio. Todo lo que hace procede del Señor y es para el Señor. Todo lo hace conforme a la dirección de Dios. A fin de poder aprender la lección de ser guiados, primero debemos entender claramente lo que significa ser guiados. Por lo general pensamos que el propósito de ser guiado consiste en obtener algún beneficio personal. Los seres humanos cada vez más prestamos demasiada atención a los beneficios. Muchas personas, amados, que creen en el Señor y creen en el Señor con la intención de obtener bendiciones, paz y prosperidad, si no oiga sus oraciones. Aunque el Señor es muy bondadoso y considerado, pues responde aún muchas de estas oraciones. Sin embargo, la meta final que el Señor desea alcanzar cuando responde a nuestra oración no es simplemente que obtengamos paz ni que disfrutemos de las cosas de este mundo. No, lo que Él pretende es que pueda ganarnos y llenarnos de modo que poseamos su naturaleza y su imagen. El Señor está laborando hacia esta meta. Miremos algunos puntos a considerar de cómo ser guiado. No queremos darle aquí un ABC de las cosas, pero lo que queremos es que usted mantenga estas cosas en mente. La Biblia, hermano, nos dice que el Señor es el alfarero y que nosotros somos el barro. Véalo ahí en Romanos 9:21. Un alfarero toma un trozo de barro sin moldear y va quitando los excesos y endereza las esquinas torcidas. Finalmente le da forma, cocina el barro en el horno. Los cristianos son como un barro en manos del Señor y Él desea hacernos sus vasos. Por eso debemos dejar que Él nos guíe. Por ejemplo, podemos considerar en primer lugar que no debemos considerar las bendiciones como nuestra prioridad. No, así no vamos a poder ser guiados por el Señor. Solo será una relación egoísta. No creemos a fin de obtener algunas bendiciones conforme a nuestra voluntad y no conforme a la suya. En muchos casos hemos visto que el Señor ha dispuesto circunstancias difíciles, pero de todas maneras, allí Él nos guiará hacia su propósito. En segundo lugar, también podemos decir que a fin de ser guiados por el Señor, debemos conducirnos en el mundo no con sabiduría carnal, sino, amado, con la gracia de Dios. Mire 2 Corintios 11:12. Una persona que depende de su propia capacidad no puede ser guiado por el Señor. En los que son guiados por el Señor ha sido aniquilada su propia sabiduría carnal y su capacidad. No temamos que nuestra capacidad natural sea destruida y que entonces no tendremos nada ni podremos hacer nada. No, eso es en realidad lo que debe pasar. Que nuestra sabiduría carnal y nuestra capacidad sea destruida y que sentamos esa impotencia. En realidad, la persona más competente es aquella cuya capacidad y sabiduría carnal ha sido quebrantada. ¿No es Dios más capaz que nosotros mismos? ¿No es Él más sabio que nosotros? Otro punto más. Tenemos que aprender a consagrarnos a Dios. Una persona que no se da por entero al Señor no puede ser guiada por Él. Tenemos que consagrar absolutamente todo a Dios, familia, metas, todo nuestro ser, con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Solo entonces el Señor podrá guiarnos. Entonces podremos aprender a depender del Señor y a pedirle que nos guíe en todas las cosas, grandes o pequeñas. Si seguimos al Señor, andamos por su camino y nos entregamos a Dios.
conversando con Él, consultándole a Él sobre todos los asuntos, hermanos, recibiremos su dirección de una manera clara en cualquier cosa. Entonces verdaderamente estamos andando en el Señor y con el Señor. En resumen, de este último tema que hemos tratado, los cristianos poseemos 4 cosas y también tenemos 4 características. Las 4 cosas que poseemos a Cristo, la Escritura, la Iglesia y a otros compañeros en este caminar, a otros cristianos. Y también de esas 4 características hemos visto delante de Dios, somos únicos, peculiares, diferentes por la vida que llevamos dentro. Con respecto a nosotros mismos, somos personas llenas de contradicciones internas. Delante del Señor, amados hermanos, tomamos como punto de partida la parte más profunda de nuestro ser, el espíritu. Y en todas las cosas somos guiados por el Señor. Si somos cristianos, hemos llegado a un punto en el que simplemente seguimos la corriente de esta sociedad. O sea, si como cristianos hemos llegado a ese punto en que solo seguimos la corriente de este mundo, amados, nos hemos degradado y hemos perdido nuestra condición normal de cristianos. Pero si vivimos delante de Dios y mantenemos esa comunión y cada vez creciente, definitivamente seremos peculiares para los hombres. Experimentaremos esas contradicciones de las que hablamos. Nos conduciremos y andaremos conforme a la parte más profunda de nuestro ser y no tomaremos decisiones por nosotros mismos, sino que ni seremos tampoco individualistas, sino que diariamente seremos guiados por el Señor, permitiendo que Él tome decisiones por nosotros y ande y viva en, con y por nosotros. Damos por concluida, amado, esta serie sobre temas generales de la fe. Y en el próximo audio comenzaremos una serie nueva. Volveremos a abordar el tema de la vida y veremos cómo se relaciona con la iglesia y su edificación. Gracias y paz, hermanos.